sobre protección de datos personales. Este webinar va a ser grabado, van a poder acceder a él posteriormente en nuestro canal de YouTube. Ahí les vamos a dejar el link para que nos puedan seguir en YouTube y en LinkedIn y estén atentos a nuestras nuevas novedades, los webinars que estamos haciendo. Pueden revisar este webinar y los webinars pasados. Y también vamos a dejar un link de preguntas, o lo pueden hacer también por el chat de Zoom, cosa que después de la presentación de los dos expositores podamos conversar respecto a las dudas que puedan tener y las cosas que quieran plantear en el webinar. ¿Sí? Entonces, como muy bien adelantamos, la temática hoy día va a ser base del Instituto y Derechos Arco, dos conceptos fundamentales, diría yo, en el entender del marco legal que nos va a regular el tratamiento de datos personales en Chile y en el mundo. Y vamos a aprender, por un lado, qué son las bases del instituto, cuáles son las comunes y cómo se aplican, y sobre todo el interés legítimo. Vamos a conversar de interés legítimo para el negocio y las dificultades que podamos tener, es como la zona más importante a conversar de bases del instituto. Y por otro lado, los derechos ARCO, ver casos prácticos, cómo se ejercen y cómo respondemos desde el lado del responsable o encargado del tratamiento. Y como les había adelantado, queríamos pedirles disculpas por la ausencia de Leocadio. Él tuvo un inconveniente, un imponderante último minuto, pero lo va a reemplazar Ignacio Gallardo, quien ahora les va a presentar. Ignacio Gallardo es magíster en Derecho Digital y Sociedad de la Información de la Universidad de Barcelona, es abogado de la Universidad de Chile y les va a presentar ahora Derecho SAR. Ignacio, te dejo el pase y cualquier cosa nos pueden Ya, preguntar voy por ahí. a compartir la pantalla de la presentación. Bueno, faltó decir ahí también que uno de los socios fundadores de Ley de Datos. Así que esta presentación viene de parte de Ley de Datos también. ¿Me confirma, Rodrigo, si se ve la pantalla? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, como decía Rodrigo, lamentamos la ausencia de Leocadio, pero no queríamos dejar fuera este tema por la importancia que significa no solo para las organizaciones, sino que también para todos nosotros como titulares de datos. Eh, lo que respecta a los derechos ARCO, tiene una doble dimensión. Para las empresas, cómo tienen que adecuarse e implementar esta normativa, y también respecto de los titulares. Cómo nosotros los titulares, nosotros, todos ustedes que están conectados el día de hoy, podemos ejercer estos derechos y cómo, ante quién tenemos que recurrir para ejercerlos y ante quién también vamos a recurrir cuando no se respeten estos derechos. Entonces, pasamos al primer tema. Esta exposición se divide en dos partes. Una parte general donde vamos a ver un poco cuáles son los principios que están detrás y los fundamentos de los derechos ARCO. Y después una parte más específica analizando brevemente el contenido de estos derechos, qué significa cada uno y cómo se pueden ejercer, en qué casos corresponde y en qué casos los responsables del tratamiento pueden también negar el ejercicio de estos derechos. Y bueno, ¿dónde nace eh, el ejercicio de los derechos ARCO? ¿Por qué existen estos derechos? Y estos derechos existen por un motivo en específico. Es porque todos nosotros las personas queremos tener control sobre nuestros datos personales. Lo que buscamos es que nuestros datos, los datos que entregamos a las organizaciones, empresas, al Estado o a otras personas, nosotros queremos tener control, queremos saber dónde están, queremos saber qué datos tienen las organizaciones, queremos saber si esos datos están correctos y un montón de otras cosas relacionadas con esos datos. Entonces, el punto esencial es el control. Y para eso, la normativa, el proyecto de ley que está en discusión ahora en el Congreso, y también que, bueno, el proyecto de ley se inspira en estándares internacionales que ya regulan esta materia en otras partes del mundo, pone de manos de los titulares el ejercicio de estos derechos. Busca una posición activa del titular en la defensa de sus derechos y libertades. ¿Y cuál es la diferencia trascendental entre lo que tenemos hoy en día, la ley actual en Chile, versus lo que es proyecto de ley y estos estándares que se buscan alcanzar? Es el procedimiento. Hoy en día, nuestra ley contempla estos derechos, existen en nuestra legislación. Con algunas características distintas, sí, puede ser, pero existen. Nosotros podemos ejercerlo el día de hoy. El problema es el procedimiento.
¿cómo ejercemos estos derechos? ¿Ante quién los ejercemos? Hoy en día la ley solamente establece un procedimiento judicial ante los tribunales de justicia para el ejercicio de estos derechos. El proyecto de ley y lo que busca también un poco el mundo ir avanzando es poner esto dentro de lo que es un ente regulador, que va a ser la Agencia de Protección de Datos, que va a ser la encargada de fiscalizar y ver las reclamaciones cuando se afectan estos derechos. Entonces, el primer cambio y más importante es el procedimiento. Lo que se busca un poco es flexibilizar y agilizar el ejercicio de estos derechos. Así que, bueno, considerando que hoy en día existen en nuestro ordenamiento, me gustaría también saber si es que alguno alguna vez ha ejercido ante un tribunal estos derechos, porque yo la verdad lo he visto muy poco. Y la idea es que ahora en adelante esto cambie, que nosotros como titulares de los datos podamos ejercer estos derechos cada vez que sea necesario. ¿Y cuáles son estos derechos? Los derechos ARCO, su sigla viene de acceso, rectificación, cancelación, oposición. ¿Y de dónde viene esta sigla? Viene un poco de lo que era la directiva europea, la antigua directiva europea, que regulaba en específico estos cuatro derechos, los cuales ahora han avanzado con el nuevo reglamento europeo y se han incorporado dos derechos más, que es la portabilidad y la limitación. Entonces, hoy en día, más que derechos ARCOS, hablamos de derechos ARCO más o plus. O derechos ARCOS también hay otras siglas para incorporar también estos otros dos derechos que se agregaron. Pero la idea hoy en día es que hay una amplia gama de derechos que se pueden ejercer y quién dice que el día de mañana no se pueden incorporar otros más. Como dije, acceso, rectificación, supresión, o sea, cancelación, se cambia el concepto a supresión. El proyecto de ley ocupa indistintamente los dos conceptos. Oposición y portabilidad. La limitación está incluida en el proyecto de ley, pero de forma más acotada. ¿Y cuáles son los principios detrás? Transparencia, calidad de la información, capacidad de control, que es lo que mencionaba anteriormente, que nosotros queremos tener control de nuestros datos. Y, por otra parte, un principio que es muy importante, que lamentablemente el proyecto de ley no lo contempla de forma específica, pero sí se da a entender en todo lo que es su regulación, el principio de responsabilidad proactiva. ¿Y qué es la responsabilidad proactiva? Lo que señala es que el responsable, las organizaciones que tratan datos personales, tienen que implementar mecanismos adecuados para su tratamiento y además tienen que ser capaces de demostrar ante, en este caso, la agencia, que el tratamiento cumple con la normativa. Entonces, no solamente se busca ser responsable a la organización, sino que ésta también sea capaz de demostrarlo. Y vamos a ver que en el ejercicio de cada uno de estos derechos, un elemento esencial es cómo las empresas demuestran ante terceros, ante los interesados y ante la misma agencia, cómo están cumpliendo con estos derechos. Y otro aspecto esencial de estos derechos es que son personalísimos. Solamente los titulares de los datos pueden ejercerlo o algún representante debidamente acreditado. Y las empresas pueden también solicitar información a quien ejerce el derecho para poder acreditar su identidad. Bueno, y el primero de estos derechos es el acceso. Vamos a revisarlo muy brevemente, no nos vamos a detener mucho en cada uno de los derechos. Cada uno habla por sí solo. Y esto es lo que existe hoy en día en el proyecto de ley. Esto está exactamente como está en el proyecto de ley. Puede cambiar ahora en transcurso hasta su aprobación, pero hoy en día está de esta forma. ¿Y qué es lo que busca? El acceso es solicitar y obtener. Fíjense que el proyecto habla muchas veces de solicitar y obtener. No basta con solicitar. Tiene que obtener también del responsable una respuesta. Y en este caso el acceso es poder acceder específicamente a cierta información que cuenta el responsable que la está tratando. Y esto es, en específico, datos tratados y su origen, cuál es la finalidad del tratamiento, quiénes son los destinatarios de estos datos, a quién se lo están entregando, cuánto tiempo lo van a conservar, cuál es el periodo estimado para conservar esos datos y cuáles son los intereses legítimos del responsable para tratar esos datos. Matías más adelante va a hablar específico de los intereses legítimos, pero también, para que ustedes sepan, el titular puede solicitar información respecto a los intereses legítimos.
¿Cuándo no está obligado el responsable a entregar esta información? Cuando el titular ya dispone de esta información. Lógico, si yo voy a un banco y le pregunto cuál es mi nombre y mi RUT, no tiene mucho sentido, yo sé cuál es mi nombre y mi RUT. Cuando su comunicación resulte imposible o su entrega exija esfuerzos desproporcionados. Esto la entidad tiene que acreditarlo. No es que uno pueda alegar esto cada vez que alguien ejercita un derecho. Tiene que ser objetivamente demostrable que implica un esfuerzo desproporcionado. Y acá hay un ejemplo con el caso del bloqueo de datos. No sé si, bueno, en algunas organizaciones se implementa lo que es el bloqueo de datos y lo que se busca es un poco que ciertos datos queden limitados su acceso. Yo no puedo decir que no se puede negar el ejercicio del derecho a acceso si es que estos datos están bloqueados. El responsable tiene que ser capaz de desbloquearlo y permitir el acceso para entregar esta información. No es una excusa. Anteriormente había una doctrina que sí lo señalaba como excusa, pero hoy en día no. Cuando se entrega imposibilite o obstaculice gravemente el tratamiento de los datos con fin histórico, estadístico, esto es muy específico, o en otros casos que lo disponga expresamente la ley. Ahora, haciendo un símil entre el derecho a acceso con lo que es el reglamento europeo, que es finalmente el estándar internacional en esta materia, nos damos cuenta que hay dos casos en particular que no están incorporados en el proyecto de ley. Uno, el caso de la existencia de decisiones automatizadas que incluyan la elaboración de perfiles, y en el fondo lo que se busca acá es que el titular tenga acceso a información respecto a la lógica que se está aplicando atrás, la importancia y las consecuencias previstas de este tratamiento. Para que se hagan una idea, una decisión automatizada, por ejemplo, es cuando una entidad, por ejemplo, una entidad de gobierno, para otorgar un beneficio, utiliza bases de datos, los datos de la persona, para ver si ese beneficio aplica o no aplica a esa persona. Hay una decisión automatizada detrás entre si se le otorgó o no le otorgó el beneficio. Y lo que se busca acá es que la persona tenga acceso a saber si es que hay una decisión automatizada y qué es lo que se está aplicando detrás. Y lo otro, respecto a las transferencias internacionales, la ley prevé la situación de tener acceso a quiénes son los destinatarios de los datos, pero deja fuera qué pasa cuando esos datos se transfieren internacionalmente. Está dejando fuera saber cuáles son las garantías que se están aplicando a ese tratamiento. Esas son dos como observaciones que se pueden hacer a la ley, sin perjuicio de que igual se puede incorporar dentro de otras categorías. El derecho a rectificación, tan simple como rectificar mis datos, solicitarle a la entidad rectificarlo cuando estos están inexactos, desactualizados o incompletos. Acá es muy importante que una vez que se rectifiquen los datos, la organización que rectifica tiene que comunicar a otras personas, entidades o organismos a los cuales ellos haya transferido o haya, perdón, cedido esos datos por algún cumplimiento de alguna obligación contractual, legal, etcétera. Tiene que informarle que ese dato fue modificado. Porque, ¿qué pasa? Si yo en una base de datos rectifico un dato y no la rectifico en otras bases de datos, yo voy a tener bases de datos duplicadas. Y la ley se pone en esta situación y lo ve como un incumplimiento también de la normativa. Hay que tener mucho ojo de que si se está rectificando un dato, esa rectificación tenga un efecto para todas las bases de datos y para todos los destinatarios de esos datos que rectifiquen esa información. Y además, el responsable de los datos puede solicitar también documentación justificativa a quien está pidiendo la rectificación. Por ejemplo, yo no puedo pedirle a una entidad que cambie mi nombre simplemente porque yo quiero. Ellos pueden solicitarme, bueno, acompáñame a algún documento que acredite una resolución judicial que usted se cambió el nombre o su documento de identidad donde yo pueda ver cuál es su nombre. Acá las entidades pueden solicitar documentación adicional. El derecho de cancelación también en términos simples es cancelar o suprimir datos personales que se encuentran en poder del responsable. ¿En qué casos? Cuando los datos no resultan necesarios con los fines del tratamiento, cuando el titular ha revocado su consentimiento, cuando estos datos se han obtenido de forma ilícita o están siendo tratados de forma ilícita, cuando los datos se encuentran caducos, en caso de sentencia judicial, obligación legal, y también por el ejercicio del derecho de oposición que vamos a ver a continuación.
¿Cuándo no está obligada la entidad a cancelar estos datos? Un caso muy particular, cuando esto altere la libertad de opinión e información, cuando esto vaya en contra de la libertad de opinión. Por ejemplo, si yo le solicito a un diario que elimine una noticia eh, porque tiene datos personales míos, el diario puede objetar esa solicitud señalando que esto iría en contra el derecho de información porque esa noticia es objetiva, son hechos reales que ocurrieron y no hay nada que acredite que esa información va en contra de la verdad. Acá se podría aplicar también lo que es el derecho a información. Y otros casos, en caso de razones de interés público, también por fines históricos, estadísticos, científicos, reclamación administrativa o judicial. Y tener en cuenta que la supresión puede ser respecto de la totalidad de los datos, y en ese caso se elimina el tratamiento de esos datos, o por algún dato en concreto. El derecho de oposición, bueno, el titular puede oponerse frente al responsable cuando éste realiza un tratamiento específico o determinado. ¿Y esto en qué casos va a ocurrir? Cuando ese tratamiento afecte sus derechos y libertades fundamentales, esto en términos amplios. Si el tratamiento se realiza exclusivamente con fines de mercadotecnia o marketing directo, acá los interesados también pueden solicitar que se eliminen los datos. Y este es el típico caso de los correos electrónicos que nos llegan con información comercial y que uno no tiene idea cómo llegaron esos datos a esa empresa. Bueno, con esto uno no puede ejercitar este derecho, sin perjuicio que hoy en día también se puede hacer en sede de consumidor. Y si el tratamiento se realiza respecto a datos obtenidos en fuentes de acceso público y no existe un fundamento legal para su tratamiento. ¿Cuándo no está obligado el responsable? En los mismos casos de la cancelación, cuando esto afecta a la libertad de opinión e información, interés público, o cuando se traten estos datos con fines históricos, estadísticos o científicos sean necesarios para el ejercicio de alguna reclamación administrativa o judicial. Acá es importante que se incorpore el derecho de oposición el derecho de oposición a las valoraciones personales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Esto es lo que les mencionaba respecto del derecho a acceso, que en el derecho a acceso no lo contempla, pero para el derecho a oposición sí lo contempla. Y acá se ocurre un pequeño sinsentido en la legislación, que yo para poder oponerme al tratamiento de estos datos, tratamiento automatizado, tengo que tener primero conocimiento. Entonces, primero tengo que ejercer el derecho de acceso para saber si efectivamente se están tratando estos datos y cómo se están tratando. Entonces, esto quizá es un pequeño punto que se podría regular ahora en lo que queda de tramitación del proyecto. Y muy simple, la portabilidad simplemente es yo los datos que tengo radicados en una entidad, solicitarle a esa entidad que los comunique a otra. ¿Cuándo? Cuando el tratamiento se realiza en forma automatizada o el tratamiento se basa en el consentimiento del titular. Bueno, y algunas consideraciones finales. Esto específicamente también respecto de las empresas, que tengan para que los tengan muy en cuenta ustedes que se están incorporando en este tema de datos personales. Primero es que estos ejercicios se pueden ejercer ante el responsable. Se ejercen de forma directa ante el responsable. Y si son varios, se puede ejercer ante cualquiera de ellos. Eso como primer punto. Y lo otro es que se deben implementar mecanismos y herramientas tecnológicas para el ejercicio expedito, ágil y eficaz de estos derechos. Y esto no es algo que lo diga yo, lo dice la ley. Las empresas tienen que incorporar mecanismos y herramientas tecnológicas para el ejercicio total de estos derechos. En el fondo lo que ellos buscan es que existan ciertos canales disponibles para el titular para que estos puedan ejercer sus derechos. Pero esto también hay que tener mucho ojo porque se contrapone también con la libertad que tiene el titular para ejercer estos derechos por cualquier medio. Por ejemplo, si yo soy responsable y tengo una página web y tengo alojada en la página web las solicitudes de mis derechos ARCO, y va un titular a una tienda o un local y quiere ejercer uno de estos derechos en la tienda o en el local, yo tengo que tener mecanismos para poder recibir esa solicitud que está haciendo el titular, aunque sea de forma presencial. No puedo ponerme a esa solicitud y decirle, no, sabe que vaya en la página web, usted puede encontrar dónde ejercer estos derechos.
el responsable tiene que establecer los medios para poder tramitar estos derechos y ahí darle siempre una respuesta. Y lo otro importante es que su ejercicio es gratuito para los interesados. Esto también lo señala la ley, establece una pequeña excepción en el caso del derecho a acceso si se ejerce más de una vez de forma trimestral, pero lo importante es que es gratuito. Y al ser gratuito significa que también es un costo para la empresa. Y además tiene que implementar las herramientas tecnológicas. Entonces, acá la ley efectivamente le está imponiendo una carga a las organizaciones, no solo empresas, también al mismo Estado. ¿Y quién vela por el ejercicio de estos derechos? La agencia. La agencia va a ser la que va a resolver cuando no se dé respuesta, se establece un plazo de 15 días hábiles, esto puede cambiar durante la tramitación, pero son 15 días hábiles para la respuesta, y en caso de negativa o falta de respuesta, se puede ejercer también la reclamación ante la agencia. Y bueno, para terminar, solo unos ejemplos, porque a veces cuesta un poco aterrizar cuáles son estos derechos. Acá pueden ver en pantalla ejemplos muy simples, pero que puede pasarle a ustedes que les llegue de repente un correo electrónico, alguna solicitud por LinkedIn, etcétera. Y con este tipo de preguntas, acá pueden saber si se está ejerciendo o no se está ejerciendo un derecho y cuál. ¿Qué datos tiene de mí? Acceso, el correo electrónico incorrecto, rectificación, y ahí pueden ver lo otro. Y, por ejemplo, hola, quiero pagar mi factura del agua. Bueno, ese no es un ejercicio de un derecho. Es muy importante que se distinga también cuándo estamos ante la presencia de un ejercicio de un derecho ARCO y cuándo no estamos en presencia de un derecho ARCO. Bueno, y eso sería la presentación. Dejamos los datos de ley de datos en pantalla. Muchas gracias, Ignacio. Agradeciendo la presentación de Ignacio que nos habló de los derechos ARCO. Nosotros de manera breve les vamos a mostrar la plataforma de leydedatos.com. Les voy a compartir pantalla ahora. Y básicamente les queremos mostrar dos módulos. El primer módulo es el módulo de mapeo de activos o data mapping, como se conoce en inglés, y básicamente es un mapa donde podemos ver los distintos activos que tenemos en la organización. ¿Y por qué esto es importante? Porque no todos los países son puertos seguros el día de hoy. Parece que a Ignacio se le quedó abierto el micrófono, ahí se lo voy a cerrar. No todos los países en el mundo el día de hoy son puertos seguros de datos. De hecho, Chile, por ejemplo, hoy día no lo es. Una empresa que trabaja en Europa y quiere cumplir la normativa no puede estar mandando datos personales a Chile porque hoy día no es puerto seguro. Entonces, nosotros como organización debemos ser capaces de ver dónde están nuestros activos y ver qué riesgo tiene asociado que algún activo, por ejemplo, esté en India, que también es otro país que no es un puerto seguro de datos. Y acá nosotros podemos editar de manera muy rápida la distinta información de nuestro activo. Entonces, ese es uno de los módulos que les queremos presentar, es un módulo nuevo. Y el segundo módulo es el módulo de evaluación de impacto, que es el corazón de toda la gestión que tenemos que hacer nosotros como delegados de protección de datos o gestionar como delegados de protección de datos. Entonces, en este módulo están todas las actividades que requieren una evaluación de impacto y nosotros al hacer clic acá, lo vamos a ir a su informe. Entonces, por ejemplo, hago acá clic en biovigilancia y nosotros vamos a ver todo lo que hemos llenado nosotros como delegado o nuestro equipo y tenemos distintas plantillas. Nosotros actualmente trabajamos con una plantilla que le recomendamos a nuestros clientes, pero cada uno puede configurar la plantilla que quiere poner en su organización, ¿sí? Al final del día cada uno tiene que cumplir sus distintos estándares. Entonces, por ejemplo, en esta plantilla, el paso uno es identificar si es que hay que hacer una evaluación de impacto o no. Describir el tratamiento, siempre es importante explicar qué estamos haciendo. Describir también el alcance de este tratamiento, el contexto del procesamiento y, por ejemplo, el propósito. Luego también tenemos un proceso de consulta, que es el proceso que vamos a ir llevando dentro de la organización para ver la pertinencia y el riesgo asociado a este proceso. También tenemos que siempre en una evaluación de impacto ver la necesidad y la proporcionalidad de este tratamiento y dejarlo justificado acá en caso que el día de mañana tengamos un problema y la agencia quiera revisar nuestra documentación y ver si fuimos capaces de mitigar este riesgo. Y finalmente en esta misma línea está, por un lado, la identificación de los riesgos. Entonces, por ejemplo, acá uno puede ir agregando riesgos, puede ir tomando estos riesgos que ya están agregados y los podemos ir editando. Donde editamos la descripción del riesgo, que por este caso es el mal uso de la biometría en la biovigilancia, y le podemos asignar una probabilidad de ocurrencia, que puede ser remoto, o sea, que no pueda ocurrir, o muy posible, y también el impacto que tiene en la organización. Entonces, por ejemplo, esto es poco probable que ocurra, pero significativo. Y en el caso de la filtración,
vemos que es posible y sería severo, o sea, el daño sería muy alto para la organización, y con eso tenemos un riesgo general, que nosotros lo adecuamos según nuestros esquemas, pero lo podemos adecuar también a los esquemas de la empresa. Y finalmente, para cada riesgo, un control, ¿sí? Entonces, en este control, nosotros podemos acá decir qué es lo que vamos a hacer para controlar ese riesgo y cómo ese riesgo va a cambiar gracias al control que nosotros estamos proporcionando. Ahí les vamos a dejar el contacto en el chat, si alguien quiere ver una demostración más en profundidad o le gustaría verlo con su empresa. Y yo ahora voy a dejar de compartir para pasar a presentar a nuestro siguiente exponente, que es Matías Aranguis. Él es profesor, bueno, hay muchas cosas en verdad, pero él es, un segundo se me perdió, es profesor asistente de Derecho Económico y subdirector del programa Derecho, Ciencia, Tecnología UC de la Facultad de Derecho UC, director de los diplomados en Protección de Datos Personales, Derecho a Inteligencia Artificial, Contratación y Regulación en FinTech, y nos va a presentar hoy día bases del Instituto para Tratamiento de Datos, así que dejo a Matías Aranguis y cualquier duda que tengan de su presentación, también la pueden escribir en el chat y la vamos a abordar al final de la conversación. Gracias, Rodrigo. Déjame ver la presentación. Ya. Entonces, la conversación de hoy día tiene, como bien decía Rodrigo, ¿no es cierto?, hablar un poco sobre las bases del ICITU. Las bases del ICITU son, en general, de las cosas básicas que uno ve en las cosas básicas que uno ve en materia de protección de datos. Eh, Salió el WhatsApp que tenía de fondo. Y las bases del ICITU nos generan un par de dificultades, ¿no es cierto? Porque es la primera pregunta que deberíamos presentar, ¿no? Cualquier institución que haga tratamiento de datos, que básicamente son todas, debería presentarse al momento de empezar a tratar datos, ¿no es cierto? ¿Cuál base se aplica? Pero paso vamos a poner un par de elementos de contexto, vamos a analizarla rápidamente, vamos cuáles son los efectos de una selección de una u otra base de licitud, y terminamos haciendo algunas preguntas con respecto a la responsabilidad que nos va a aplicar después en el contexto del reglamento nuevo. Entonces, veamos un poco de contexto, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos en la regulación de datos personales que nace estructuralmente, finales de los 60, comienzos de los 70, nace como un miedo o una desconfianza al tratamiento de datos que se hacía por parte de los gobiernos, ¿no? La gente, o se había masificado en ese momento el uso de censos, ¿no? O el uso de levantamiento de información, ya sea por censo o por servicios de inteligencia, ¿no? Y había inquietud natural de decir, no, no me siento tan tranquilo porque pasaba algo muy similar a lo que pasa hoy día con la inteligencia artificial, ¿no? Con estas herramientas de estadística pueden encontrar muchas más cosas de mí a las que yo podría ver, ¿no? Que es muy similar a lo que la gente dice, ¿no? Con esta herramienta de inteligencia artificial pueden aprender muchas más cosas mías de las que yo necesariamente sé. Entonces decía, mira, están violando mi privacidad, están violando con este tratamiento de datos, ¿no es cierto? Con estas nuevas técnicas de estadística, están aprendiendo cosas mías que tal vez yo no me siento representado, ¿no es cierto? O tal vez yo no sé. O tal vez no quiero que se hagan públicas. Con esas tres variables, ¿no es cierto? No me siento representado. Vamos derecho a arco, derecho a rectificación. Eh, eh, no quiero que se sepan, privacidad en su base, ¿no es cierto? Eh, o yo no sé, ¿no es cierto? Y ahí primer problema con respecto al derecho de acceso. Bueno, eso después se extendió, ¿no es cierto? La aplicación horizontal de los derechos se empieza a extender a quienes pasan a ser desde los 80 hacia adelante, ¿no es cierto?, los grandes tratadores de datos, después del Estado, siempre el Estado es el primero, a la empresa, ¿no? Y esto es lo que da limitante, empiezan a decirse, bueno, porque cuando el Estado trataba datos en general, era porque tenía que cumplir su función del organismo público en particular. La pregunta se empieza a ser interesante cuando empiezan a tener empresas datos, porque la función no es evidente, ¿no es cierto? Sé evidentemente cuáles son los objetivos del Ministerio de Salud, y que están, por tanto, ¿no es cierto?, me están delimitando cuáles son las funcionalidades del tratamiento de datos que pueden estos hacer o la finalidad del tratamiento de datos que estos pueden hacer. Pero cuando lo toma una empresa es distinto, ¿no? Cuando toma una empresa, no sé exactamente, más allá de lo obvio que es vender, ¿no es cierto?, o prestar su servicio, para qué lo pueden usar, ¿no? Entonces, se empiezan a limitar, ¿no es cierto? Y empiezan a hacer todos los tipos de organismos, cuando se hace investigación académica o científica en la universidad o los centros de estudio, etcétera, empiezan a aparecer otros tratadores de datos, ¿no? Y eso fija el marco sobre el cual decimos, bueno, tenemos que poner bases de licitud, ¿no es cierto? Tenemos que tener ciertas
causas que me permitan tratar los datos y cada una de estas causas o antecedentes que tenga su limitación. Con ese entendido, ¿no es cierto? Esta evolución de que parte como una desconfianza hacia el Estado y que después se extiende, ¿no es cierto? Porque el Estado estaba mucho más delimitado por la función de cada organismo, ¿no es cierto? Y se extiende hacia la empresa. Eh, eh, Nos damos cuenta que, si bien en la retórica parece ser que el tratamiento de datos personales en general, por regla general, es abierto, eh, eh, vemos que siempre necesitamos una causa o una base de licitud. Por tanto, la regla general, real, ¿no es cierto?, más allá de la narrativa de los textos, es que la regla general es que no hay libertad de tratamiento de datos, salvo que tenga una base de licitud, ¿cierto? Y esto se complejiza más, ¿no es cierto?, particularmente en la era digital o desde que se empiezan a digitalizar las interacciones sociales, donde toda acción que se puede hacer, que toda acción que es digitalizada, pasa a ser una acción que puede ser registrada, ¿no? Y ese es el gran cambio que tenemos, ¿no es cierto? Y hace que existe esta explosión, primero en el 95 con el reglamento, ¿no es cierto?, de la Unión Europea, el reglamento 46, y después posteriormente con el Reglamento General de Protección de Datos Personales, ¿no? Y después lo siguen regulaciones más o menos similares, la China a finales, un poquito antes del 2020, ¿no es cierto?, 2018, 2020, 2019, 2020, y Estados Unidos con su regulación particular, salvo en California que tiene. Pero vienen a responder a esta pregunta de, bueno, ahora que la gran cantidad de las interacciones sociales pasan, ¿no es cierto?, por un sistema digital, por tanto son registradas, por tanto pueden ser tratadas, ¿no es cierto? Y eso nos genera, ¿no es cierto? En este contexto nace esta visión de las bases de licitud. Ahora, ¿qué es lo que dice, y particularmente el recital 40, ¿no es cierto?, que son el antecedente normativo antes de los artículos, se lo ve como en la justificación normativa? En el recital 40 dicen, el presente reglamento no requiere que cada tratamiento individual se rija por una norma específica, ¿cierto? Una norma puede ser suficiente como base de varias operaciones de tratamiento. Entendamos en la definición de la normativa en general, decimos que hay un tratamiento dependiendo cada función que tengo con respecto a una base de datos. Por lo tanto, si tengo una base de datos, por ejemplo, mis clientes, que la uso para hacer marketing, por ejemplo, para perfilar, ¿cierto?, y para comunicarme con ellos con respecto a las obligaciones que puedan tener de pago, estamos haciendo tres tratamientos distintos, ¿no? Tres tratamientos distintos, por tanto, cada uno de esos tratamientos necesita, en el contexto normativo, tener una base de licitud que lo anteceda. Y por tanto, el proceso, ¿no es cierto?, siempre es encontrarla. Esto es muy similar si lo pensamos en las regulaciones de contabilidad, ¿cierto? Hoy día, dentro de una empresa, no existe ninguna acción que yo pueda hacer sin que pase por la gente de contabilidad. No hay ninguna compra que se pueda hacer sin que pase por la gente de contabilidad. Es muy sano porque básicamente todo tiene que ser registrado. Y si todo tiene que ser registrado, ¿no es cierto?, en contabilidad, es la única forma que yo puedo, en este caso, contra mi contraparte, Servicio de Impuestos Internos, decir, efectivamente hice un tratamiento correcto de los dineros. Lo mismo pasa en el contexto de protección de datos personales. La idea es que todo el tratamiento tenga una causa, ¿no es cierto?, una base de licitud, y tenga, por tanto, las condiciones que tenga esa base de licitud en particular. Ahora, ¿qué es lo interesante con respecto a la base de licitud? Porque la base de licitud generalmente nosotros la reducimos a cuáles son del listado que hay, dependiendo de la normativa. Pueden ser dos, pueden ser tres, puede ser seis, siete, etcétera, dependiendo del sistema normativo que estemos viendo. A cuál es la causa, ¿no es cierto? Pero el recital 40 también del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea nos agrega esto, nos dice, la normativa nacional, porque el Reglamento General de Protección de Datos no es una ley, ¿no es cierto?, sino que es una obligación para los estados para que tengan sus leyes, ¿no? Y de esto nacen las leyes. Por lo tanto, la normativa nacional, que se antecede de este reglamento, podrá establecer especificaciones para la determinación del responsable del tratamiento, el tipo de datos personales objeto del tratamiento, los interesados afectados, las entidades con las que se puede comunicar datos personales, a quien puedo entregarle, ¿no es cierto?, copia de datos, las limitaciones de la finalidad, o sea, en qué casos no se puede tratar datos, el plazo de conservación de datos, tema clave y poco tratado todavía, y otras medidas, por tanto,
es una definición numerus apertus, ¿no es cierto? O listado numerus apertus, no es taxativa, ¿no es cierto? O sea, ahí pueden haber otras, y otras medidas para garantizar el tratamiento lícito y leal. Lícito y leal. Por tanto, lo que me está diciendo el recital 40 es la base de licitud, ¿no es cierto? Antecedente, ¿no es cierto? O el principio de licitud se cumple, al menos por dos elementos, ¿no es cierto? Uno, el antecedente del tratamiento, y dos, este listado más otros que tengan que ver con respecto al tratamiento que yo haga de datos. Porque esto es clave, ¿no es cierto? Es clave porque podría caer, y pasa mucho, ¿no es cierto?, que yo estoy haciendo un tratamiento que está justificado en alguna de las bases de licitud, pero al no cumplir los otros requisitos de lo que se decía anteriormente, muy bien, sino al cumplir los otros requisitos de medidas de seguridad o cumplimiento correcto del resto de los principios que hay en materia de protección de datos personales, igual podría caer de un tratamiento ilícito. Podrá. Entonces con eso, ¿cierto? Con eso vamos particularmente a cuáles son. No, solo un punto más, ¿no es cierto? Y tomando el punto de los derechos ARCOP, que bien se decía anteriormente, ¿no es cierto? Los interesados, el titular de datos, debe tener derecho a acceder a los datos personales recogidos que le conciernan. Dos elementos clave acá. Recogidos que le concierta. Uno, el derecho de acceso es un antecedente necesario para la verificación, ¿no es cierto?, del ilícito del tratamiento, con el fin de conocer, bla, 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 y verificar el ilícito del tratamiento. Por tanto, un elemento de la licitud. Pero es interesante que dice los datos personales recogidos. Por tanto, si es que en mi empresa recogemos datos de clientes, ¿no es cierto?, o de quien sea, y sobre eso hago un tratamiento y yo infiero otra información, esa información no necesariamente está incluida en los derechos ARCO, sino sería mucho, ¿cierto? Y eso entendemos que está en la esfera de la propiedad o del trabajo interno que se haga en la empresa, por tanto no necesariamente dependen del titular. Y ejemplos como estos complejos podríamos tener varios, ¿no es cierto? Pensemos en un diagnóstico médico. El diagnóstico médico es una inferencia, ¿cierto? Pero el diagnóstico médico tiene una regulación especial. Pensemos en la evaluación crediticia de una persona, ¿no es cierto? Cuando yo le doy un scoring, le doy un puntaje a esa persona en base a la información que recogí de ella. El scoring no es un dato recogido, ¿no es cierto? La evaluación crediticia es un dato recogido, un dato inferido. Entonces, el derecho de acceso es fundamental porque tiene una delimitación clara. Son los datos recogidos, ¿no? No los datos que yo pueda haber procesado y que hayan sido consecuencia del procesamiento. Con esto nos vamos particularmente a las bases del tratamiento y estoy pensando, o lo voy a explicar en base al reglamento europeo por facilidad y por cercanía regulatoria. Primero el consentimiento, ¿no es cierto? El rey de las bases siempre es el consentimiento, eh, que tiene hartos requisitos, ¿no? No un consentimiento simple, es un consentimiento que primero puede darse de muchas formas. Nosotros tendemos a pensar que tiene que ser escrito. El reglamento europeo dice, no, de hecho dice, puede ser, o sea, y dice, en caso que sea escrito, bla, bla, bla. Pero el consentimiento tiene que tener el requisito anterior, que es que yo pueda probarlo, eventualmente que lo conseguí y lo registré. Por tanto, ¿cierto? Puedo hacer una grabación de una persona diciendo, sí, acepto, ¿no? No caemos necesariamente en esta idea que tenemos, al menos nuestro derecho es que tiene que ser escrito. Dice, el consentimiento tiene que ser algo que yo sea capaz de probar y que sea expreso, ¿no? No puede ser inferido, no puede ser tácito. No puede ser si no responde este correo, usted acepta. No, si pasa más de 5 días en que usted no responde, usted acepta. Si usted, por el solo hecho de entrar a mi tienda, acepta el tratamiento de datos personales, ¿no? Esos son consentimientos tácitos, ¿no? No son aplicables en el contexto de la ley o no son válidos en el contexto de la ley. Si se da por escrito, ¿no es cierto? Y ahí es la única especificación que tenemos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Si se da por escrito, tiene que ser diferenciado de otros asuntos. Por tanto, yo no puedo juntar los consentimientos, no puede ser usted consciente en contratar con mi empresa y dentro de ese consentimiento venir el consentimiento de protección de datos personales, sino que tienen que ser separados, tengo que hacer un consentimiento con respecto al contrato principal y uno específico con respecto al tratamiento de datos personales que no sean de suyo un resultado, ¿no es cierto?, o necesarios para la contratación. Hay que hacer esa distinción y es una distinción
no siempre tan fácil de hacer, particularmente cuando uno se sienta con los equipos de marketing. Por tanto, diferenciado, inteligible, que es bastante razonable, no hay que hacer cosas que la gente no entienda, porque si no entramos más en la lógica de contrato o cláusula abusiva, de fácil acceso y de lenguaje claro y sencillo. Lenguaje claro y sencillo, lo cual lo tenemos nosotros tanto en nuestra normativa actual como en la normativa de consumidor financiero en Chile. El artículo 17, ¿no es cierto?, viene con esta idea de lenguaje claro y sencillo. Concepto que no tenía más interesante, ¿no es cierto? Concepto que si bien parecía genérico, hoy día cada vez se está estandarizando más que lo que significa lenguaje claro, ¿no? Hay una metodología de lenguaje claro en la cual puede ser implementada, ¿no es cierto? Y eso cada vez se va convirtiendo más en el estándar. Metodología en la cual, cuando uno dice metodología, donde hay que contratar profesionales distintos, no profesionales distintos que me ayuden en la redacción de cláusulas o solicitudes de consentimiento. No es vinculante, ¿no es cierto?, lo que vaya contra el Reglamento General de Protección de Datos, ¿cierto? Y tercero, dice que es esencialmente revocable el consentimiento. ¿Por qué? Porque la lógica de la autodeterminación informativa, soy dueño de mis datos, ¿cierto? Por tanto, tengo un derecho humano con respecto a la protección de datos, a la privacidad, y porque este nace intrínsecamente del ser. El dato no es distinto a un órgano del cuerpo, con la única diferencia que una vez que el dato está digitalizado es replicable, ¿no es cierto? Pero esa replicación de mi dato sigue siendo parte de la esencia de mi ser. Por tanto, es esencialmente revocable, ¿no? Yo te controlo qué es lo que haga en caso que sea por consentimiento. En caso que sea por consentimiento. Y la única fuente de ilicitud sea el consentimiento. ¿No? Eso es clave. En el caso de los consentimientos de menores, ¿no es cierto? Pues ponen en el reglamento europeo 16 años, de 19 años hacia arriba pueden dar consentimiento, en España es de los 14 hacia arriba, en Chile tendríamos que, como el reglamento, proyecto de ley viene con su normativa especial, no sé si va a terminar saliendo, pero tendríamos que aplicar norma general, ¿no es cierto? 12 y 14 años, dependiendo el sexo. Si no, en el fondo, quien tenga patria potestad y hace la solicitud de que se debe verificar razonablemente la patria potestad, el consentimiento. Y después venimos con los otros bases del licitud, ¿no es cierto? Seguimos el artículo 6, 7, 8 y 9 del Reglamento General de Protección de Datos Personales. Y ya Rodrigo me informa con su aparición que me quedan 5 minutos, así que estamos bien. Esta parte es cortita. No, pero Rodrigo, no desaparezca, no desaparezca. Quédate así, si no me siento tan solo, si no me siento tan solo. Tenemos la otra base del licitud, ¿no es cierto? La ejecución de un contrato es necesario para la ejecución de un contrato, ¿no es cierto? El cumplimiento de una obligación legal, estos son más o menos razonables, ¿no es cierto? Hay cierta información que es necesaria para el contrato, el típico ejemplo que uno pone es la información que yo necesito de mis trabajadores para poder, ¿no es cierto?, ejecutar el contrato. Necesito en cuenta de su información de su cuenta corriente, su ruta, etcétera, etcétera, que es parte, ¿no es cierto?, del pago. Para el cumplimiento de una obligación legal, ¿no? Imputable, ¿no es cierto?, imputable al responsable del tratamiento. Gran pregunta, la Corte Suprema de nuestro país acaba de decir hace un par de meses que no se pueden, en caso de obligaciones de... No, me voy a enredar si lo explico. Mejor les cuento el caso, ¿no? Habían dos personas que se debían plata, una le dice a la otra por WhatsApp, no te voy a pagar, la otra dice, no me va a pagar, va y lo demanda. En la demanda dice, Juanito Pérez me dijo, no te voy a pagar, pone entre comillas, por WhatsApp, ¿no? Ni siquiera una foto del WhatsApp, dice, no te voy a pagar. El demandado presenta un recurso de protección por violación de privacidad. En primera instancia no lo acogieron y la Corte Suprema lo acogió. Dice, las conversaciones privadas están sujetas, ¿no es cierto?, a la protección del 19 número 4. Lo cual es de suyo cuestionable, ¿no? Y podríamos hablar la cuestionabilidad de eso. Proteger intereses vitales, ¿no es cierto?, del interesado a otro. Si alguien está muriendo, ¿no es cierto?, necesito información de esta persona para salvarla o lo que sea, o otra persona similar. En la efectividad de una misión realizada en interés público, pensemos caso pandemia, o en el ejercicio de poderes públicos, pensemos en las funciones que tengan los órganos públicos, y satisfacer los intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, ¿no? Siempre que dichos no prevalezcan por sobre los intereses o derechos del titular, en este caso, o el interesado, ¿no? Son casos que tienen harto desarrollo, pero yo creo que eso da para una conversación más larga, que Rodrigo seguramente en los siguientes seminarios va a traer a gente más capacitada que yo iba a hablar, tal vez de detalle de esto.
preguntas que nos dan, ¿no es cierto?, con respecto a los derechos ARCO, ¿no? Y a propósito, pensando en la conversación o la presentación anterior, ¿no es cierto?, hay un par de preguntas con respecto al consentimiento, por ejemplo. Evidentemente, el consentimiento yo puedo ejercer la portabilidad del derecho al olvido, es obvio, ¿cierto?, el derecho a cancelación o supresión, el nombre que uno quiera poner. Pero ¿cómo hago la separación, ¿no es cierto?, entre la obligación principal y la obligación accesoria? Esto es una pregunta muy difícil hoy día, ¿cierto?, en muchos tipos de contrataciones. Pero si yo estoy pidiendo derecho al olvido con respecto en el que solo el único antecedente es el consentimiento, pero el dato fundamental para la obligación tendría que de alguna forma o decir, te paso a otra base de licitud, la ejecución del contrato, por ejemplo, o efectivamente si esto puede anular la contratación completa, ¿no es cierto?, como una consecuencia de el término de una obligación accesoria dentro de un contrato si pasa, ¿no es cierto?, a terminar el contrato principal. En la ejecución de un contrato, ¿no es cierto?, de nuevo, portabilidad de olvido son cuestionables si me están demandando, por una obligación de dinero. ¿Puedo ejercer la portabilidad? Es raro, ¿no? Claramente no puedo ejercer el derecho al olvido, no le puedo decir al banco, olvídeme deuda, ¿no es cierto? Por tanto, hay una limitación con respecto a los derechos ARCOS de la base de legitimidad. Eh, pero no oposición, por ejemplo, ni oponer decisiones pasadas en tratamiento automatizado. Me faltó la automatizado. Porque los perfiles en este caso, y eso es interesante, los perfiles, por ejemplo, del riesgo de crédito son importantes para la ejecución de un contrato. No, y en caso de interés legítimo, ¿cierto? Interés legítimo, o sea, cuando alguien está usando los datos sin mi consentimiento, pero porque hay un interés legítimo de que él los va a usar, que no afecte mi posición, ¿no es cierto? Evidentemente tenemos que intensificar el deber de transparencia, ¿cierto? Y se pueden operar tratamientos salvo que existan motivos legítimos imperiosos, ¿no es cierto? Y hay una discusión jurisprudencial de cuando de repente cambia el interés legítimo por solo el interés del titular. Pero sería extraño, por ejemplo, aplicar el derecho de portabilidad en un caso de interés legítimo, ¿no? Entonces pensemos, no sé, el Ministerio de Salud hace un acuerdo con la Universidad Católica para salvar a la gente de Chile del COVID. Básicamente lo que se hizo. Están trabajando mis datos. ¿Podría yo decirle, oye, quiero aplicar portabilidad? ¿A quién? ¿No es cierto? Porque el interés legítimo, el antecedente está en el uso suyo. Con eso hago un par de preguntas y con esto termino. Esta es la última slide y con esto termino. ¿Qué es lo que pasa en estos casos, ¿no es cierto? Los casos de interés legítimo con respecto a la reparación del daño. Pensemos en el proyecto, ¿no es cierto? Nosotros hoy día tenemos un sistema de responsabilidad especial, ¿cierto? Porque el proyecto nos da el sistema de responsabilidad o nos fija cuáles son los estándares de responsabilidad. Tiene una prescripción, dice, de 5 años para buscar, ¿no es cierto?, la responsabilidad, que es básicamente el antecedente, ¿no es cierto?, contractual o la prescripción de la responsabilidad contractual. Habla de la indemnización del daño patrimonial y extrapatrimonial en el proyecto. Actualmente, ¿no es cierto?, se habla de daño patrimonial y moral. La doctrina ha evolucionado al moral a extrapatrimonial porque incluye el dolor y el sufrimiento en otros contextos que no necesariamente son daños morales. Pero después hay que ver la base del instituto particular, ¿no es cierto? Porque si estamos viendo si hay responsabilidad contractual por consentimiento, o si hago así me sale un producto. Si hago así por consentimiento, eh, eh, evidentemente tengo estándares de responsabilidad contractual que no tendría en interés legítimo. Y la diferencia entre responsabilidad contractual y extracontractual son varias, ¿no es cierto? Por lo pronto, la graduación de la culpa, ¿no? Y algo que es súper importante son los daños indirectos. Los daños indirectos no se pagan, ¿no es cierto? O no se indemnizan en caso de responsabilidad extracontractual. Por tanto, si no hay un contrato, ¿no es cierto?, tendríamos que hacer esta decisión. Y es una discusión que también es importante al momento de la selección que va a hacer el licitud. Estoy teniendo con respecto a cada uno de los tratamientos que tengo contra una empresa, ¿no es cierto? Tengo que saber que el riesgo, como bien lo decía Rodrigo, como explicaba la matriz de riesgo que ellos tienen en el fondo, el riesgo de que esto falle va a tener consecuencias muy distintas si es un riesgo que tiene un antecedente contractual de que un riesgo que tiene un antecedente no contractual, particularmente pensando en los daños indirectos. Entonces, hay un trabajo interesante de profundidad que hay que pensar en esto, y con esto termino. Solo termino esto. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Matías. Invitamos a Ignacio también a prender su cámara para la ronda de preguntas. Quizás partir con Matías, ya que aprovechamos el impulso.
Hay una pregunta en el chat que dice, hoy en día, entendiendo que el consentimiento y la ley son la única manera de realizar tratamiento ilícito, ¿cómo justifican las empresas la transferencia de datos dentro de su grupo empresarial? Por ejemplo, una filial. Es que con lo que hay, como que todas las respuestas son malas, ¿no? Así como- Tenemos un problema de continuidad legal, ¿no es cierto? Tenemos un problema si la finalidad, porque cuando yo pido consentimiento tengo que solicitar quién lo va a tratar, ¿no es cierto? Y por tanto, si el sujeto que lo va a tratar tiene continuidad legal o puede identificarse con el otro sujeto, con el segundo tratante. Y yo creo que hoy día no hay, el marco que tenemos hoy día simplemente no es capaz de responder esas preguntas. O sea, no sé qué es lo que piensan ustedes, pero mi impresión es que estamos simplemente como en un mundo mucho más complejo de lo que la regulación pensaba. La regulación actual habla del mandatario. Cuando uno le transfiere datos a otra persona, este actúa como según las reglas del mandato, que es lo que cambia un poco ahora con la nueva legislación, que el encargado de tratamiento, y ahí uno podría exigir más cosas respecto a Sí, pero, si... pero, pero este es el caso de cesión, no es caso de mandato. Son, Ah, son, ya. son, son, son dos lógicas jurídicas completamente distintas. La No, entonces cesión es queda una totalmente cosa fuera. y Sí, lo otro es mandato, porque el caso del responsable encargado o el mandante mandatario, ¿no es cierto? Hay que simplemente mantener la lógica y se puede hacer tratamiento por terceros por mandato, que está bien, ¿no es cierto? Tiene ciertos límites, pero en el caso de la cesión de datos de un claro, la tercero, sesión a un destinatario, exactamente. donde el tercero, ¿no es cierto?, también es responsable, y eso no es, y es lo que pasa en los grupos empresariales. ¿Eh? Y no, Vale, perfecto. Entonces, en esa misma línea, también preguntan en la videovigilancia a los detectores biométricos de temperatura que existían en los negocios en los tiempos de pandemia. ¿Qué base legal aplica? Ya que se guarda igual información sensible. Ninguna tampoco. como pasa palabra, no sé qué hacer. Sí. No, no, ahí hay un tema bien interesante porque la pregunta yo creo que elemental es, ¿se guardan los datos? ¿Cuánto es el periodo de conservación de ese dato? Y yo me acuerdo cuando uno iba al mall y te detectaban la temperatura con estas cámaras, esa información se suponía que tenía que eliminarse de forma inmediata. Y allí era lícito el tratamiento. Pero si el responsable guardaba esa información y hacía quizás cualquier otra cosa con esa información, claro, ahí sí efectivamente hay un problema. Pero ahí eso se podía resolver con el tema del periodo de conservación, que era simplemente el instante en que uno entraba al mall, te tomaba la temperatura y uno continuaba. Creo que ahí hay que ver como, si uno ve como la base de licitud, hay que ver varios. Yo no sé si en alguna industria en particular le mandaban a la gente a controlar la temperatura, ¿cierto? Me declaro ignorante. El caso de la minería, en muchos casos la base de licitud, ¿no es cierto?, era interés legítimo, ¿cierto? Y en este caso la empresa, teniendo los recuerdos que bien dice Ignacio, pero ese juego es un juego que también uno tiene que ir viendo caso a caso. La videovigilancia tiene de nuevo el mismo problema, ¿no es cierto? Tiene una reglamentación especial la videovigilancia, por tanto, no necesariamente entra la lógica de la protección de datos personales o el marco completo, pero la selección de la base de licitud es un trabajo como lento. Claro. Perfecto. Respecto a los trabajadores, por ejemplo, podría uno ampararse el cumplimiento de una obligación legal. El empleador efectivamente tiene que tener un resguardo de la seguridad y la salud de sus trabajadores. Pero claro, por ejemplo, si yo iba a la oficina de otra persona a una reunión, que yo no tengo nada que ver con la organización, y me tomaban la temperatura, o me había videovigilancia también en esos casos. Esos son los casos complejos también. Pero bueno, al final ahí Evelyn también nos aporta desde el chat que, bueno, ella tiene experiencia en minería y que efectivamente en faena sí lo controlaban, incluso con drones, pero claro, te dice que no existe una base de licitud, pero sí se busca el resguardo de los demás trabajadores, entonces probablemente por ahí había algún tipo de amparo. Igual quizás como para cambiar el tema, aprovechando también que hicieron preguntas Ignacio, eh, sobre los derechos ARCO dice, ¿estos derechos pueden ser ejercidos sin matices especiales por un trabajador respecto a su empleador? Respecto al trabajador, del empleador respecto a el trabajador. Ah, perdón, el Sí. trabajador ejerce sus derechos ante el empleador.
Efectivamente el trabajador también tiene la posibilidad de ejercer derechos ARCO. Ahora hay que ver, hay que distinguir un poco si estamos dentro del ámbito laboral, que efectivamente también tiene su propia normativa y también la protección del estatuto de los trabajadores, o si esto también cae fuera del ámbito laboral. Podrían darse ciertas circunstancias que un trabajador quiera tener acceso a sus datos o ejercer algún derecho ARCO fuera del ámbito laboral. También habría que hacer esa distinción. Pero en principio sí, un trabajador puede ejercer estos derechos. Y finalmente también preguntaban, ¿podría también tratarse también de los algoritmos que utilizan las plataformas de redes sociales con respecto a los derechos ARCO? Sí, el tema del algoritmo está muy relacionado con lo que es las decisiones automatizadas, con los perfilados, que va a depender del tipo de algoritmo que se está utilizando en la red social. Pero, por ejemplo, si ustedes entran a sus redes sociales, no sé, Instagram, Facebook, uno no tiene idea, pero uno puede ejercer el derecho de oposición para que no se aplique, no se realice una evaluación de tu propio perfil y que te envíen información en base a la evaluación del perfil tuyo. Es un poco complejo, no he hecho la prueba ahora, porque siempre te hacen hacer clic y después clic, y uno llega a la opción, quiere desactivar el tratamiento o el tratamiento perfilado, sí, sí puedo, y ahí uno desactiva. Es posible realizarlo respecto al algoritmo, y el problema de comentaba también anteriormente en la presentación, que se dejaba fuera el derecho a acceso para saber cómo era ese tratamiento respecto, por ejemplo, respecto a información del propio algoritmo. Porque la información del algoritmo es algo propio de la empresa, no tiene por qué entregártelo. Pero sí te puede entregar, o uno sí podría solicitar información respecto de cómo ese algoritmo está afectando o qué consecuencias puede tener respecto a mis datos personales. Y esa información sí tendría que ser proveída. Pero ahí hay un silencio en la ley porque no habla específicamente de los temas de decisión automatizada. Entonces, ahí habría que ver cómo aplica, si es que esto después, posteriormente, la agencia, mediante sus circulares, lo amplía un poco. Pero, por ejemplo, en el caso de europeos sí se puede hacer y lo contempla la normativa, en ese caso específico. Perfecto. De hecho, quizás como dato, uno efectivamente en Meta puede pedir sus datos. Uno se puede meter en Instagram y puede pedir que te entregue los datos que tienen de uno. Yo no he visto si ven también que los tratamientos que hacen con los datos, pero al menos salen que saben de mí, a quién sigo, quién me sigue, qué le he hecho like, qué no le he hecho like, y te lo entregan ahí de manera digital a través de un correo electrónico. Claro. Este es el Si no hay típico caso de los anuncios personalizados, cuando te llegan anuncios personalizados en base a tu actividad. Yo Claro, podría eventualmente, o Meta en este caso debería tener la opción de que yo pueda desactivar esa evaluación de mi perfil en base al perfecto. algoritmo. Y quizás la última pregunta para ir cerrando la hace a Beatriz, que dice, para estudios médicos, con equipos médicos específicos, como por ejemplo un electromiógrafo, guarda información del paciente y se sugiere informar al paciente previamente, con algún tipo de disclaimer, por ejemplo, cómo actuar en ese ámbito. En tema médico, yo creo que estamos en hartos temas, ¿no es cierto? Tenemos un problema porque cualquier información médica, uno puede meter la ficha clínica o a regulación en materia de protección de datos personales de regulación de ficha clínica, para decirlo en completo. Y eso significa que estamos hablando de dato personal sensible. ¿Cierto? El dato personal sensible tiene base de licitud distinta, porque estamos hablando, sabemos que hay cuatro tipos de datos personales dependiendo a quién sigamos de la doctrina, ¿cierto? Está el dato no personal, está el dato personal, el dato personal que permite la identificación, el dato personal sensible, con todo lo que hay, el dato personal sensibilísimo, que es el que se habla en general, o que el parte de la doctrina dice, ¿no es cierto?, que es el dato de ficha clínica. Por tanto, hay requisitos especiales con respecto al dato personal sensible. Ahora, esto es que siempre hay información, siempre hay consentimiento, ¿no es cierto?, y que siempre haya revocabilidad. Pero con la información clínica tenemos un problema, ¿no? Porque la información clínica sirve, por ejemplo, para investigaciones. Y en esa lógica, ¿no es cierto?, el interés legítimo es bastante más reducido cuando estamos hablando de dato personal sensible de la información, por ejemplo, que podría tener
máquina en un consultorio médico pasa a ser una universidad para que investigue. Requiere en principio un consentimiento especial, ¿no? Y a eso le sumamos otra cosa, ¿no? Que tenemos regulación sectorial, tanto nacional como internacional. La regulación sectorial, como toda la reglamentación que hay en materia de ficha clínica, tanto por el reglamento, o sea, tanto por, perdón, por el Código Sanitario como la reglamentación del 2012 del Ministerio de Salud con respecto a ficha clínica. Y tenemos las obligaciones internacionales que hay con respecto a la World Medical Association, ¿no es cierto? O a los diferentes estatutos que hay en materia de consentimiento y tratamiento de datos de salud. ¿Por qué es importante los estándares internacionales? Porque cuando nosotros hablamos de diligencia, uno de los elementos de la diligencia es las recomendaciones, ¿no es cierto?, profesionales de cada gremio. Entonces, mi impresión es que hoy día se hace súper complejo el tratamiento de datos de salud, si es que seguimos toda esta lógica. De hecho, en la Unión Europea hay varias solicitudes de asociaciones de colegios médicos de que se liberalice, ¿no es cierto?, el tratamiento de datos de salud en casos de investigación. Y el tratamiento, porque evidentemente las máquinas están diseñadas, habría que repensar el diseño de las máquinas para que vayan manteniendo la información por algún tiempo. Y esa información, ¿no es cierto? Hay que ver qué es lo que va a pasar con la interoperabilidad de fichas clínicas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día estamos en una situación aún más precaria, ¿cierto? De la realidad versus lo que está teniendo la regulación de cómo funcionan los hospitales en la realidad. Por tanto, en resumen del desorden de respuesta que acabo de dar, que no fue respuesta de nada, sino que más bien fue como tirar cosas al aire. eh, Disclaimer, evidentemente hay que hacer un disclaimer, pero no es un disclaimer, porque los disclaimers en protección de datos personales no existen. Existen información en caso de que no haya consentimiento, pero en este caso es informar los derechos que tiene y qué es lo que hace con los datos, y por tanto qué derechos puede usar sobre ese tipo de tratamiento, y efectivamente limitar el acceso a esos datos a terceros, porque sea efectivamente limitado. Entonces, es súper complejo el tema médico. Sí. Perfecto. Ahí solo para ¿Sí? agregar algo, el responsable tiene que aplicar medidas técnicas y organizativas para garantizar el tratamiento de los datos, y sobre todo cuando estamos hablando de datos sensibles como los datos médicos. Pero también choca con lo que decía Matías. Bueno, ¿qué pasa si esto es para investigación, para fines científicos, estadísticos, etcétera? Eso te genera una complicación, pero una solución que pueden implementar también la organización es el tema de la anonimización del dato. O sea, que ya no sea un dato personal que yo pueda vincular directamente a una persona, sino que ese dato pasa a ser un dato relevante para los fines científicos, estadísticos que yo estoy buscando, pero no para vincularlo con la persona. Eso es una de las tantas medidas que se puede implementar. El problema de la anonimización es que la anonimización en la práctica en muchos casos es imposible. No existe anonimización como la ley lo entiende. La ley, la redacción de Sí, las leyes no entiende qué es la anonimización, ¿no? Confunde, de hecho, los documentos técnicos, ¿no es cierto?, recomendaciones de la agencia, confunden técnicas simplemente de enmascaramiento con anonimización. Y hoy sí. día cuesta conseguir áreas donde yo pueda anonimizar efectivamente. La anonimización es con respecto a un tratamiento más que una anonimización en general, ¿no? Y eso es lo que es raro. Yo no puedo anonimizar una base de datos, punto. Yo puedo anonimizar una base de datos para un tratamiento en particular, porque la base de datos siempre es identificable. Y teníamos el problema, ¿no es cierto?, nosotros en nuestro proyecto de ley, siento que se solucionó, que teníamos dos definiciones de la anonimización. Una, el procedimiento que permita, o sea, el procedimiento que haga imposible la reidentificación de la persona, o sea, básicamente eliminarla, la única forma de hacer imposible eliminarla, ¿cierto? Y segundo, todas las medidas suficientes, dependiendo de la complejidad de la base de datos, ¿no es cierto?, que impidan la identificación. Por lo tanto, la ley tenía inicialmente esta diferencia entre una obligación de medio y una obligación de resultado. La Claro. obligación de resultados no es posible en anonimización con, con respecto a la definición de la base de datos, es posible con respecto a un tratamiento. Y eso nos genera una dificultad que cuando lo vea alguien, ¿no es cierto?, una agencia y diga, veamos cuál es efectivamente la anonimización que se hizo, va a decirme esta anonimización no fue suficiente, ¿sí? Porque ninguna es suficiente. Tenemos un problema súper grave con respecto a la anonimización, porque además son técnicas que estamos descubriendo o se están descubriendo recientemente. Entonces, tenemos un desafío súper grande con respecto a eso. Claro, porque ahí también viene un poco lo de la exigencia y qué tan exigente va a ser la agencia después respecto a de estas técnicas que se utilizan. Sí. Sí, es un tema. Súper. Les queríamos agradecer la participación.
a Matías e Ignacio también por su presentación, la buena discusión que tuvieron de compartir el conocimiento que tienen con nosotros. También agradecer a la gente que participó. Recordarles que nos sigan en LinkedIn y en YouTube. También vamos a estar enviando un correo con la grabación de la presentación. Y cualquier duda nos pueden escribir a contacto@leydedatos.com. Que tengan un muy buen día. Gracias, Muchas Hasta gracias, luego. Rodrigo. Gracias, Matías. Hasta gracias, luego. gracias.